El gran objetivo no es tener gente en las cárceles, sino lograr que en la sociedad no se cometan delitos, atacar las causas, no atacar los efectos de la delincuencia. Si no se ataca las causas, seguiremos teniendo esto. Pero además, pónganle más penas. Y entonces, ¿para qué van a servir las cárceles si son centros de hacinamiento? Una persona que debe salir, por decir algo, en 20 años, va a salir en 35 años. Pues entonces construyan 5 o 10 cárceles más por cada sitio. Entonces, es una torpeza. Con esto convencen a la gente de que con esto se salva a la gente de la delincuencia. No es cierto. Porque incluso el delincuente se vuelve más avesado. Porque si ve que se va a podrir en la cárcel, pues se va comiendo a Raimundo y todo el mundo. Delincuencia organizada es un tipo de delito que está dentro de la normativa del Código Orgánico Integral Penal, dentro del capítulo terrorismo y su financiación. ¿Por qué la sacan aparte? Para que crean que es otro tipo. Entonces, ¿por qué está dentro de la normativa del Código Orgánico Integral Penal, dentro de los delitos de terrorismo y financiación? Porque dentro de delincuencia organizada, la Fiscalía se ha dado el gusto de meter una cantidad de supuestos delitos, sin tomar en cuenta que este delito, el de delincuencia organizada, solamente puede ser tratado como un delito de delincuencia organizada dentro de las actividades de terrorismo y financiación. Entonces toman del pelo al Ecuador. Y dice que con esto, reformando el Código Orgánico Integral Penal, y la misma cuestión, 5 días para enviar el proyecto de ley a la Asamblea, y la Asamblea 60 días para decidir, debatir y aprobar la reforma legal. Otro tiro al aire, pero además un tema. Incrementando las penas no resuelven el tema de la actividad delincuencial, porque incluso el objetivo fundamental del sistema penitenciario es la rehabilitación de la persona que ha sido condenada. Por Dios, no retrocedamos tantos cientos o miles de años. La pregunta está hecha, pero no está hecha como una enmienda constitucional, sino como una pregunta que la gente puede consultar lo que le dé la gana, que no tiene ninguna importancia. ¿Está usted de acuerdo con que las Fuerzas Armadas inicien acciones para prevenir, mire esa palabra, prevenir y erradicar la actividad de organizaciones criminales transnacionales? Prevenir. Las Fuerzas Armadas tienen que cumplir su rol en fronteras. Prevenir operaciones criminales que operan dentro y fuera del territorio nacional. Dentro puede ser el cantón Alausí, dentro puede ser el cantón Juján. ¿Qué competencia tienen las Fuerzas Armadas para prevenir las actividades de organizaciones criminales transnacionales? Le están dando un rol que no lo tiene las Fuerzas Armadas, que lo tiene la policía. Por último, ¿por qué no le plantean al Ecuador y le dicen, no queremos Fuerzas Armadas, juntemos las dos fuerzas, la fuerza pública, militares y policía, y nos olvidamos de Fuerzas Armadas y de policías? Porque si no nos tienen con este juego del gato y el ratón, que las Fuerzas Armadas participen acá, que no sé qué. O sea, o tienen su especialidad o no la tienen. Pero para eso han sido formados. De esto habla la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de esto habla los estándares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Las Fuerzas Armadas tienen una formación diferente de la policía. Diferente. Ellos, como dijo una de las resoluciones que incluso dictó la Corte Constitucional, ellos están preparados para derrotar al enemigo, no para resolver problemas. Y todos lo resuelven a punta de tiros. Entonces, le meten a las Fuerzas Armadas acá. Un poco más y mañana, por temporal, tenemos un problema de incendios. Las Fuerzas Armadas son bomberos. ¿Por qué no pueden ser bomberos? Entonces, anexo de la pregunta, para el inicio de acción de las Fuerzas Armadas, para estas actividades, el Consejo de Seguridad Pública y el Estado definirá en forma reservada las zonas en las que por condiciones extraordinarias de seguridad el Estado ha disminuido la capacidad de ejercer atribuciones, la delimitación de acciones para prevenir y erradicar actividad, el mecanismo de fiscalización del cumplimiento de los derechos humanos en las acciones de las Fuerzas Armadas. Paja, que no trasciende porque no modifica ninguna ley, no modifica la Constitución, no cambia absolutamente nada. Pregunta 1, plata botada al cesto de la basura. Pregunta 2,
¿Está usted de acuerdo con que las Fuerzas Armadas realicen control de armas, municiones, explosivos y accesorios permanentemente en las rutas, caminos y vías, corredores autorizados para el ingreso a los centros de rehabilitación social? O sea, ya tarea para las Fuerzas Armadas estar alrededor de las cárceles cuidando armas. Pero si eso tiene que hacerlo la policía, pues. Lo que tiene que hacer Fuerzas Armadas es control de armas, municiones, explosivos y accesorios permanentemente en toda la frontera de todo tipo del Ecuador. Es lo que tienen que hacer. El otro es una competencia de la Policía Nacional. Pero además, ¿cómo van a implementar esto si no dicen si hay que cambiar una ley, por ejemplo, reformar la Ley de Seguridad Pública del Estado, cambiar la Constitución para asignar otro rol a las Fuerzas Armadas? O sea, segunda pregunta, tiro al aire. Tiro al aire. Tiro al aire. ¿Qué buscan con esa pregunta? Nada. ¿Qué tal que les contesten sí o que les contesten no? No trasciende. No tiene ninguna importancia. Pregunta 3. Esto es grave. ¿Está usted de acuerdo con que los miembros de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y el Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria no sean privados de su libertad o se les ordene arresto domiciliario mientras dure la investigación procesal penal por sus actos ejecutados con el uso de la fuerza, reformando el Código Orgánico Integral Penal? O sea, esto es grave. Esto es grave. Porque, o sea, esto es una patente a los miembros de las Fuerzas Armadas, Policía y Cuerpo de Seguridad de que no pueden ser arrestados así cometan un acto que sea un delito en situación incluso flagrante. No se puede ordenar el arresto mientras dure la investigación procesal penal. Hasta eso ya se fuga, pues, se ha metido las de andar hasta no sé dónde. Ya se fuga. Y luego, mire lo que comienza, ya son estas preguntas, las de la chambonada. En caso de ser aprobada la presente pregunta, el presidente de la República, en el plazo máximo de 5 días, posteriores a la publicación de los resultados, remitirá el proyecto de ley reformatoria del Código Orgánico Integral que contenga, COIP, Integral Penal, que contenga las reformas para cumplir con lo establecido en esta pregunta. Y la Asamblea tendrá un plazo de 60 días para el tema. Entonces viene el tema, miren. O sea, ¿de qué sirvió la pregunta si este tema tiene que volver a ser tratado por la Asamblea Nacional? Porque aquí incluso queda la huella de lo que dijo Noboa, que está escrito en la pregunta. ¿Qué dice? La Asamblea Nacional contará con el plazo máximo de 60 días, escúcheme Jairo y ciudadanos, para debatir y aprobar la reforma legal. O sea, no es que tiene que aprobarla obligatoriamente, porque el solo hecho de poner la palabra debatir es porque tiene que haber consensos. O se están de acuerdo, hay que cambiarle algo, o no hay que aprobarla. Entonces, sucede que, ¿de qué sirvió esta pregunta? En el caso de que sea contestado, sí, que me parece que es una brutalidad contestar esto, porque esto es afectar incluso a la igualdad formal y material de los ecuatorianos. O sea, los policías pueden hacer lo que les dé la gana con las armas, policías militares o cuerpos de seguridad y vigilancia penitenciaria, y no pueden ser sujetos de un arresto domiciliario, ni sean privados de su libertad. Entonces, ¿esto de qué sirve si tiene que volver a la Asamblea Nacional y la Asamblea puede votar abajo esto? Porque la pregunta es esta, el anexo es parte de la pregunta. Que la Asamblea pueda debatir y aprobar la reforma legal. La Asamblea puede decir, no me da la gana aprobarla, o la aprueba parcialmente, y de otra manera, ¿y qué pasa? Entonces, la pregunta 4, que se incremente las penas de delitos. Las penas de delitos. Y su financiación, producción, tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, delincuencia organizada. Vean, no crean que somos tan pendejos. Delincuencia organizada es un tipo de delito que está dentro de la normativa del Código Orgánico Integral Penal, dentro del capítulo terrorismo y su financiación. ¿Por qué la sacan aparte? Para que crean que es otro tipo. Entonces, ¿por qué está dentro de la normativa del Código Orgánico Integral Penal, dentro de los delitos de terrorismo y financiación? Porque dentro de delincuencia organizada, la Fiscalía se ha dado el gusto de meter una cantidad de supuestos delitos, sin tomar en cuenta que este delito, el de delincuencia organizada, solamente puede ser tratado
como un delito de delincuencia organizada dentro de las actividades de terrorismo y financiación. Entonces le toman del pelo al Ecuador. Y dice que con esto, reformando el Código Orgánico Integral Penal, y la misma cuestión, 5 días para enviar el proyecto de ley a la Asamblea, y la Asamblea 60 días para decidir, debatir y aprobar la reforma legal. Otro tiro al aire, pero además un tema. Incrementando las penas no resuelven el tema de la actividad delincuencial, porque incluso el objetivo fundamental del sistema penitenciario es la rehabilitación de la persona que ha sido condenada. Por Dios, no retrocedamos tantos cientos o miles de años. Ese es el gran objetivo. El gran objetivo no es tener gente en las cárceles, sino lograr que en la sociedad no se cometan delitos, atacar las causas, no atacar los efectos de la delincuencia. Si no se ataca las causas, seguiremos teniendo esto. Pero además, pónganle más penas. Y entonces, ¿para qué van a servir las cárceles si son centros de hacinamiento? Una persona que debe salir, por decir algo, en 20 años, va a salir en 35 años. Pues entonces construyan 5 o 10 cárceles más por cada sitio. Entonces, es una torpeza. Con esto convencen a la gente de que con esto se salva a la gente de la delincuencia. No es cierto. Porque incluso el delincuente se vuelve más avesado. Porque si ve que se va a podrir en la cárcel, pues se va comiendo a Raimundo y todo el mundo. Pregunta 5. ¿Está de acuerdo que las personas privadas de la libertad cumplan la totalidad de su pena dentro del Centro de Rehabilitación Social en los delitos señalados en el anexo tal? Y ahí le meten nuevamente la misma lista. Financiación del terrorismo, reclutamiento de niños, secuestro extorsivo y tal. Entonces, vamos a tener 2 tipos de delincuentes. Los que cometen estos delitos y los que cometen otro tipo de delitos. Para los unos hay un sistema de rehabilitación y un sistema que está contemplado en la normativa internacional, con la cual se puede permitir que, cumplido cierto tipo de penas, puedan ya salir a rehabilitarse afuera. Porque para eso, el sistema penitenciario no es para hundir a una persona, es para rehabilitarlo. Eso no terminan de entenderlo. Y entonces, nuevamente, la Asamblea tendrá 60 días para debatir el proyecto de reforma legal. Cuando esto pudiera haberlo metido a la Asamblea Nacional directo, si es una reforma legal. Y puede contar